Hola, hola, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en la ecuación perfecta. Estamos muy emocionadas porque hoy tenemos una invitada muy especial que quiere compartir con nosotros varias cosas que creo que van a parecer muy interesantes para todas. Para las personas que es la primera vez que nos están viendo, les voy a recordar que somos asesoras patrimoniales de diferentes partes de la República, que los jueves nos juntamos para tener un ratito de relax. Y en este momento, pues no va a ser tan, sí, en manera relax, pero vamos a tener varios consejos por allá, por todo lo que estamos viviendo en esta cuarentena que ya se volvió todo un año. Y pues está Adri Cruz, Laurita Ramos, Patti Canto, mi tocaya, Tere Ochoa y su servidor Patti Domenzain y nuestra invitada estrella, Lulú Gómez, la psicóloga Lulú. Y bueno, ahora sí que para que no le robe nada de tiempo a nuestra invitada, vamos a pasar a nuestra bebida, que nos va a decir mi tocaya por ahí. Hola, hola, buenas noches. Claro que sí, la realidad es que estoy disfrutando una bebida deliciosa. Les compartimos en la semana, el video es una bebida súper sencilla y salud, es un cafecito normal, un cafecito negro que tiene un poquito de Baileys y tiene un chocolatito derretido y está para este clima, está... Así que acompáñanos con tu bebida favorita, sea este cafecito con Baileys o lo que te guste, para que estemos aquí muy cómodos, platicando temas súper interesantes con nuestra invitada estrella. Salud, salud, salud. Chicas. Salud. Salud. Excelente. Pues bueno, vamos a dar paso a nuestra invitada. El tema de hoy son los hijos en tiempos de pandemia, un tema bastante interesante, un tema que a muchos padres de familia, madres de familia nos involucra, sobre todo sobre la situación que estamos viviendo en este momento. Así es de que, como lo dijo Domenzain, el día de hoy tenemos una invitada de lujo, la licenciada Lulú Gómez. Y bueno, voy a dar lectura a su currículo, el cual es bastante interesante. Así es de que, bueno, ella es licenciada en psicología, tiene algunos diplomados en psicoterapia gestal infantil, gestal de grupos y tanatología. Sí, además es especialista en psicoterapia gestal infantil y de grupos, con una maestría en gestal infantil y doctorado en psicoterapia con enfoque humanista. Además, ha obtenido certificaciones como psicoterapeuta por la Federación Latinoamericana en Psicoterapia y, bueno, algunos puestos que ella ha ocupado bastante importantes y de relevancia es dirección en educación especial con terapia de lenguaje y aprendizaje. Asimismo, ha participado en la Fundación Down como voluntaria, en este caso como terapeuta de estimulación temprana de educación especial. Asimismo, maestra de educación vocacional, psicoterapeuta infantil y, bueno, ella también ha participado en Centro de Estudios de Educación Montessori. Algunas actividades relevantes es participación en exámenes profesionales en el Centro de Investigación y Entrenamiento de Psicoterapia Gestal Infantil, asesor en tesis de la carrera de Psicología de ULSA, que es la Universidad La Salle en Torreón, asesor de tesis de maestría del Centro de Investigación y Entrenamiento de Psicoterapia Gestal Infantil, y sinodal en exámenes profesionales de licenciatura en psicología en la Universidad Autónoma del Noreste. Así es de que, bueno, tenemos, la verdad, una invitada de lujo. Ella tiene una trayectoria bastante importante y, bueno, nos va a compartir de sus conocimientos, una trayectoria desde 1987 y, bueno, actualmente ella radica en Torreón. Así es que, bienvenida, licenciada Lulú Gómez. Bienvenida, muchas gracias, Laurita. Gracias a todas. Gracias a todas por la invitación, me entusiasma poder compartir que finalmente un vértice para mí en mi carrera que adoro, que me encanta, es el poder compartir y recibir, porque siempre recibimos muchísimo como esta oportunidad. Es una recepción que aprecio mucho, que atesoro.
y que quiero poder, les decía hace un momento, aportar también, ¿verdad? En el tema que hoy nos interesa a todo mundo y que estamos ahorita coincidiendo en ello. Y de alguna manera, pues, poder también poner los pies en la tierra, ¿verdad? En las realidades que estamos viviendo, desde los más pequeñitos en la casa. Ya sabemos cómo está la situación en la escuela, también con todo el mundo, con los más pequeñitos y con los más grandotes, y con nosotros los adultos en relación a nuestra labor profesional, y todo se suscribe insisto, en este vértice que es la familia, ¿verdad? Porque en el plano, con los chicos, con los grandes, en la escuela, en el trabajo, venimos a descansar, todo en la familia. Todo lo bonito, todo lo no tan bonito en casa. Se vive Entonces, en la familia, pues, ¿no? De ahí surge todo, exacto. de ahí surgimos. Oye, Lulu, pues sí, mira, Todo. porque ahorita los adultos están volviendo a hacer primarias y secundarias y prepas con la escuela en casa, ¿no? Pero Exacto. comenzábamos a platicar, cuando hablábamos del tema dijiste algo súper interesante que no me había caído el 20, lo que pasa es que yo ya no tengo niños chiquitos, pero luego es cómo perciben. Y bueno, ¿cómo dividirías para empezar a platicar de esto? ¿Cómo están pasando los niños, los bebés? Pues los bebés yo creo que no hay tanto impacto, o un impacto muy favorable porque están con papá y mamá, ¿no? Sería, me imagino, pero ¿de qué edades harías rangos? Sí, en cuanto a afectación. en los rangos madurativos, sí hay que contemplar que por el tipo de madurez física y de pensamiento, y como se da en el desarrollo de madurez física, emocional, mental, hay periodos, ¿verdad? Entonces hablamos de una primera infancia en donde está 4 o 5 años, se controlan de más o menos, ¿verdad? Pero 4 o 5 años, la primera infancia. Ok. Si lo dirigimos hasta también los periodos educativos, vamos a entender que es el kinder, y luego la infancia no tan temprana, la infancia tardía, de los 6 a los 12, 11, 12 años, que coincide con la primaria. Ajá. ¿Sí? Y la adolescencia, que la adolescencia, pues hay adolescencia temprana, a los 12 añitos, ¿verdad? Que empiezan de pubertos a ser adolescentes, y hasta los 17 años aproximadamente. Anda. Ahorita la adolescencia se está extendiendo. Es lo que te iba a decir, hay unos de 24 no quieren salir de casa. Hay unos de 24 que todavía son adolescentes. Así se está contemplando actualmente. Ya son jóvenes adultos, pero sí, la adolescencia sí se extiende un poco. Entonces son los periodos en los que madurativamente se plantean los cambios, ¿verdad? En los niños. ¿Y qué has visto? ¿Qué has visto? ¿Cómo les de manera general? Sí. Ajá. Sí, decía de manera general, chicas, todos hemos vivido con miedo, con ansiedad, con inquietudes, con incertidumbre, ¿sí? Los niños pequeños lo han manifestado de una manera más, como siempre, todo lo manifiesta de una manera más activa, con el cuerpo, porque así como perciben sensorialmente todo, no necesitan de mucha explicación para entender, o al menos percibir que algo está sucediendo, y que algo está sucediendo que no es bonito, ¿verdad? Porque dejaron de ver a sus abuelitos, porque dejaron de ver a sus amiguitos, porque no fueron a la escuela para empezar, ¿verdad? Estoy hablando más de kinder a primaria. Y en un principio pudo ser
para ellos hasta atractivo. Qué padre no salir de la casa. Pero fue un mes, luego 2, luego 3, y ya decíamos, ya vamos para el año, ¿verdad? Sí, ya prácticamente estamos en eso. En la primera infancia, el primer añito, el primer año, año y medio, es relevante porque también está marcando para ellos una situación en su historia de vida diferente. ¿Por qué? En el primer año y medio, toda la madurez o la maduración a nivel cerebral es que se da. Entonces, son las bases para todo el desarrollo motor, para su desarrollo físico, para su desarrollo del lenguaje, ¿sí? Lo que va a trascender en su desarrollo cognitivo. De alguna forma, la atención que se vive a nivel general en casa, sí la sienten, ¿sí? Hay mamás que han necesitado salir a trabajar y dejar al bebito, que igual sin la pandemia lo hubiesen dejado, ¿verdad? Pero ahora han tenido que saber, o sea, ¿cómo le hacen? ¿Con quién lo dejan? ¿Sí? Porque han tenido que salir. Si están en casa es como bien lo dijiste, Tere, una delicia, una maravilla. ¿Por qué? Si logran manejar la atención que significa la situación de pandemia, pues va a estar aquí, mira, atesorado, recogidito, ¿verdad? Con todo lo que necesita. Y eso es parte de lo que hay que recordar. Oye, Lulu, y el cambio para ellos ¿Perdón? va a ser, para ellos lo difícil va a ser el cambio cuando termine la pandemia, ¿no? Cuando Para ellos para los bebés puede ser sí, que, como lo dijiste, ajá. Yo creo que todos vamos a vivir, porque los niños tienen ya, y los jovencitos, que van a regresar, ¿verdad? Y allí hay una labor importante en casa, nuevamente, para prepararlos también para ese regreso, que no sea otra vez otro giro que los desubique, que los desconcentre, que los cambie tan radicalmente, porque ya quieren regresar, pero necesitamos brindarles la calma, la información y la seguridad de que sí va a ser nuevamente para todos ese regreso. Están los jovencitos diciendo cosas como, pues ellos encantados de estar siempre en la tecnología, en las tablets, en la compu, en el celular, pero ¿qué diferencia hay ahora de no tener ese contacto cara a cara con sus amigos? Ya no les gusta tanto, ¿sí? No es lo mismo estar jugando un rato, hablando, mensajeándose, que verse, que escucharse, que tocarse. Los chiquitos, me decía hace unas semanas un niño de primaria, un niño de 8 años, me dice, es que yo lo que ya quiero es, y voltea para el patio de la escuela y lo señala y dice, yo quiero eso, yo quiero jugar aquí con mis amigos. Perfecto. Yo no quiero verlos en la pantalla ya, ¿ves? Entonces, sí a todos, a los bebecitos, el bebito pues dice, es el tiempo en el que empieza a gatear, empieza a caminar, empieza a hablar. Entonces sí es importante que mamá esté en una condición, pues no totalmente relajada, pero en la condición que su niño necesita y su vínculo con él necesita, para que la seguridad, que es la base en esa etapa, se siente en ellos, ¿verdad? ¿Sí? La confianza en él, la confianza en lo que va a ser, como dice Estere, cuando salga, cuando cambie porque a lo mejor él no va a salir, ¿verdad?, de casa todavía, pero sí que siga en ese vínculo igualmente fuerte y seguro para todos. Oye, Lulu, perdón, te hago una preguntita. Mira, yo tengo un nené, bueno, ya entre nené y niño, va a cumplir 3 años. ¿Y qué nos puedes recomendar a las que tenemos esta situación? Mi niño nunca ha ido a escuela, cayó la pandemia y era el momento exacto en el que iba a empezar a ir a la escuela.
y entonces ha estado detenido Ujú. y, por ejemplo, platicando con muchas amigas que tienen niños de 2, 3 años, el temor que existe de que cuando un niño que no ha convivido con compañeros, que no ha estado en un salón de clase, que no sabe todavía qué es estar sentadito, cierto tipo de instrucciones diferentes, ¿no? Para actividades, o sea, todo esto en casa, de pronto, por más que las mamás, pues no sabemos, ¿no? No tenemos el instructivo y lo intentamos. ¿Cómo tú Claro. percibes que se va a vivir este cambio después? Fíjate, Betty, que ahorita que lo mencionas, hace nos preguntaba un director de escuela de secundaria y prepa, joven, muy joven, a los que somos de generaciones, en mi caso, muy para atrás, ¿verdad? ¿Cómo hubiesen vivido la pandemia? Lo menciono porque en mis tiempos, allá y entonces, no había la necesidad de hacer el kinder, Pati, ¿sí? Claro, ha habido una transformación social que está globalizada y se ha generado y se siente y se vive ya la necesidad de que empiecen pequeñitos en esa interacción, sea en guardería, sea en el kinder, en sus primeros añitos, que es básicamente maternal, ¿verdad? Sí. Y lo menciono, menciono esto porque caíamos en cuenta que hubiéramos estado totalmente enclaustrados, ¿verdad? Sí, porque no había no había la tecnología que íbamos a recibir, si acaso en la televisión, los que tuviésemos la oportunidad. Voy a esto. Finalmente, sí va a haber una reestructura, pero esa reestructura, para ti, no te preocupes tanto. Tiene una edad tu niño. ¿Cómo se llama tu niño? Se llama Ethan. Ethan. Ethan Sí. va a integrarse porque para él no hubo esa fractura. Él se va a integrar a una nueva experiencia. Entonces, ¿qué puedes hacer hacia tu pregunta? ¿Qué puedes hacer con un pequeñito que está en esa etapa, en ese rango de edad, 1 a 4 años, 5 años? Estructúrale su día, hazle una rutina. De hecho, es una de las condiciones que se sugieren bastante, ¿verdad? Hagámosle rutinas a los niños. Rutinas, ¿a qué me refiero? A respetar sus horarios, a respetar que tiene una hora para levantarse y se va a asear y va a tomar su desayunito. Si va dependiendo de la hora que entra a clase, si va a ver si va a ser en la tele, si se va a conectar, si va a checar qué tiene de actividades, pero incluso la recomendación de que hasta le ponga su playerita del colegio. Okay. En el caso de Ita, pues tú asegúrate nada más de tenerle esa estructura del día a día, en rutinas que él disfrute. Y cuando digo que disfrute, no me refiero a los juegos y a la desorganización, por el contrario, lo vas a organizar. ¿Qué va a pasar cuando él entre a una nueva estructura? Va a entrar con más facilidad porque él está ya, tiene esa organización integrada, como les digo, en los pequeños, de manera física, ¿verdad? Y se va a convertir en algo mental cuando entre. Y va a disfrutar mucho también el novedoso de estar con niños, con más niños. ¿Qué paz me trae saber esto, eh? Gracias. Sí. No, gracias. Lulu, yo tengo una duda. Sí. Bueno, no una duda. Sí. ¿Qué pudiéramos hacer en caso de que, pues, como mamás, como dice Patti, pues hacemos todo lo posible por que estén bien, darles una estructura? En mi caso, mi hijo tiene 4 años y él estuvo en maternal 3 años y ya brincó a kinder. Entonces, pues prácticamente su kinder le tocó en la casa. Y ha sido muy difícil, aunque él ya traía toda una estructura, pero es increíble cómo en unos meses, o sea, de marzo a agosto, que él entró septiembre, le costó muchísimo trabajo volverse a adaptar. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué le recomiendas a todas las mamis
han estado batallando, ¿no? Porque los niños, no, aunque mucha estructura y todo, como que no quieren, o sea, yo sé que debemos tener paciencia, que no pasa nada, que están chiquitos, ¿no? Pero, por ejemplo, mamás que son así más, ¿cómo decirlo? Más estresosas, no sé, o Sí. papás también, ¿verdad? Porque pues ahora todos estamos Sí. en la casa, los que no salen. ¿Qué pudiéramos hacer al respecto? Claro. La razón de que los niños tengan cierta dificultad, eso, la verdad, Adri, es el cambio fue muy brusco y fue muy grande. Entonces, la paciencia es imperativa. O sea, impera la paciencia no en el niño, en mamá, en ella. Sí, de estar haciendo las cosas como su niño lo necesita. Y les aseguro que van a tener una respuesta, porque lo reitero, el niño, una de las reacciones puede ser la hiperactividad o cierta desorganización, ¿sí? O son que los niños pequeños en edad de preescolar son muy plásticos. El librito está también apenas creciendo, ¿verdad? Creciendo no físicamente, no anatómicamente, pero creciendo en todo el contenido. Entonces eso les da plasticidad y flexibilidad de adaptación. Son muy adaptados. Cierto, han sido los más aisladitos, porque mucho se ha escuchado de que la vulnerabilidad de las personas mayores y los abuelitos y son los abuelitos para los chiquitos, ¿verdad? O sea, como que como no me los quiten. El cariño, la comunicación, sí, la convivencia. Y aparte los chiquitos realmente son los que menos han salido de casa. ¿Sí? Exacto. Entonces, Fíjate, Lulú. esa paciencia, sí. Sí, vaya, de alguna manera continuando con nuestro programa, por un lado, bueno, para aquellas personas que se están conectando, estamos tratando el tema de los hijos en tiempos de pandemia. Tenemos una invitada de lujo, Lulú Gómez, sí, que tiene una experiencia tremenda en el tema. Y bueno, queremos invitarlos también a que aquellos que nos están viendo en este momento hagan algunas preguntas, ¿verdad?, que sean de su interés, para que ella con su experiencia nos pueda compartir cómo en un momento dado el manejo de nuestros hijos en casa, ¿verdad? Desde bebés hasta 17 años, que era lo que ella nos hablaba de manera inicial. Ahora, particularmente, licenciada Lulú, para nosotros, digo, todo ha sido un proceso de adaptación. Digo, nosotros, todos aquellos que nos adaptamos, ¿verdad?, a esta modalidad, tomando las precauciones debidas y que, bueno, seguimos trabajando, seguimos atendiendo las labores del hogar, atendiendo a los hijos en la medida de que también ellos nos requieran. Pero, por ejemplo, hablando de pubertos, hablando de adolescentes, pues obviamente ellos iban a regresar a una reintegración social. Yo creo que de cierta manera cada etapa estamos viviendo una forma diferente de llevar esta cuarentena súper mega prolongada, ¿verdad? Y que para ellos esa reintegración quizá, pues vaya, van a salir desbocados, creo yo, ¿verdad? A retomar sus actividades, a regresar en clases, las actividades extracurriculares, como, no sé, clases de guitarra, ballet, etc., cada actividad que tengan nuestros hijos, pues eso les permite socializar, ¿verdad? En esta situación, como bien lo decías, no es lo mismo estar atrás de un monitor, estar jugando quizá en línea, estar en una, no sé, en una llamada grupal, no es lo mismo. La realidad es que ya están deseosos. Digo, yo tengo un jovencito de 14 años y dice, mamá, ya, pero bueno, también hay que ser prudentes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudarles, ¿verdad?, a sobrellevar? Porque de alguna manera cada uno está, vaya, cada jovencito, cada hijo, cada pequeño está en una etapa diferente. O sea, nosotros como padres, ¿cómo podemos ayudarles? ¿Cómo podemos orientarles?
Perdón, así es. Independientemente de la etapa, yo hablaba hace un momentito, señalé la paciencia y es con todos, ¿verdad? Pero con los pequeñitos porque ellos son los que van a estar activos. Los adolescentes nos lo van a decir, ¿verdad? Se van a decir, es que estoy harto, y el chiquito no tiene la misma oportunidad. Por eso hablaba yo de esa paciencia, de decir, ok, está inquieto, me está indicando algo. Lo que el jovencito me puede decir es que estoy cansado, yo ya quiero reunirme, yo no es lo mismo, lo que sea, ¿verdad? De manera que la necesidad es la misma, salvo que, a pesar de que la expresión es distinta, ¿sí? ¿Cuál es esa necesidad? La comunicación. Yo mencionaba la estructura, no hablo de una estructura rígida, no hablo de a esta hora y a esta hora y a esta hora y tiene que ser así, porque entonces va a haber tensión, ¿verdad? Necesita haber flexibilidad en nosotros, en mamá también, en papá, de una intervención. Si están en casa, excelente, pero aún eso, fíjate, Laura, y para los adolescentes, y no dudo que también para los pequeños, el estar en tantas horas del día, tanto tiempo en una dinámica distinta de convivencia de todo el día, también a algunos niños les resulta difícil. Algunos niños y algunos adultos, algunos papás, estar trabajando no es lo mismo, ¿verdad? Con los niños ahí en casa y que si se conectó y que si ya se le desenchufó el internet y que, como decía Esther, están en sus labores, decían ustedes, y aparte, como también en el seguimiento de la educación, ¿verdad? Como maestras, como maestros. Esos se agregó. Entonces también lo reciben. La comunicación. Primero, hablar de lo que es, decía inicialmente, hablar de lo que es esto que se vive. De manera muy sencilla y con todo el tiempo para escuchar las preguntas que ellos tengan por hacer, a su manera, para contestarles. Darles ese tiempo. En la comunicación debe haber una recepción muy efectiva, es decir, una escucha activa para con los niños, respetar sus tiempos, respetar su necesidad de decir, aunque si le gusta o si no le gusta, porque me diga que no le gusta o que no está de acuerdo, no significa que yo voy a ceder, que mamá va a ceder o papá va a ceder, pero lo estés escuchando y eso significa respeto para el jovencito, ¿sí? Para el niño. El adolescente está en la etapa en la que los amigos, la parte de su entorno y pertenecer a un grupo social es muy relevante. Es el reconocimiento ahora de sus amigos, de sus iguales, de sus pares, lo que más le interesa. Pero esto no significa que, aunque se ponga así como en medio desdeñoso de los abrazos y el afecto, ¿verdad? Y el apapacho, que no lo quiera. No, sí lo necesita. La sugerencia es tener esos espacios de pronto, sorprenderlo con una, sí, con una broma, tener espacios para comunicarte con él, para comunicarse con él, con ella, sobre su día, lo que le ha gustado, lo que no le ha gustado, espacios pequeñitos, pero espacios solo para ellos. Crear familiarmente un momento del día en el que se dediquen a platicar, a verse y a escucharse. Y eso para un jovencito implica ser parte de ese grupo y como va a ser parte, porque lo es, porque está en contacto con sus compañeros de una forma distinta y con sus amiguitos. Pero otra vez a la presencia y al cara a cara, ¿verdad? Que no sea tan fuerte el cambio nuevamente. Entonces, pero dedicar una comida en la que no haya tablets, no haya televisión, solamente las personas, la familia, a platicar. Esos espacios puede ser, o luego muy ingeniosamente, pues una tarde de juegos, ¿verdad? De juegos de mesa, una tardecita, un momento especial en la semana, pero diario. Una recomendación. Antes de dormir, no dejen que sus hijos se vayan enojados a dormir. No permiten que se vayan tristes ni enojados.
cosas agarra Fíjate, sí. eso, Platícame un momentito. Sí, eso que comentas de mirarse, ¿sí? Porque hemos estado en una cuarentena y, bueno, a mí me pasa, ya los míos son adultos, ¿verdad? Pero sí, de repente me pasa el día y me doy cuenta que, híjole, no supe qué hizo el otro y viviendo en la misma casa, ¿no? Qué difícil porque no estamos mirando, porque ahora estamos en la computadora, en el trabajo y metidos en la computadora o en el WhatsApp, o sea, en el celular y no volteamos a vernos. Qué importante eso. Preguntaba César hace rato, dice, que si esta pandemia hará a los niños más introvertidos, más inseguros, más tímidos. Los puede hacer, porque sí, el aislamiento puede generar incluso hasta una depresión, ¿verdad? Sí, no necesariamente va a ser una regla. Todo lo que hagamos dentro de casa va a tener que ver definitivamente a que no suceda. Rescatar lo positivo y siempre hablar de la forma positiva. Otra sugerencia, eviten para esto también evitar, incluso nosotros, ¿verdad? Pero sobre todo los niños y los jovencitos, los hijos. Noticias, que vean las noticias donde la información, pues ya sabemos cuál es, ¿verdad? Sí, no es positiva. Lo que hemos escuchado es que ahí viene la vacuna, pero ahí viene, quién sabe cuándo. No hay certeza. Viene en burro la vacuna. Necesitan. Pero viene, lo positivo es, ahí viene de verdad, es un incentivo, es una motivación. Pero evitar ver ese tipo de noticieros donde la información sí es válida, pero un niño no la va a desmenuzar, no la va a comprender. Un adolescente que está, un niño pequeño no la va a entender. Un adolescente que está con las antenitas dirigidas hacia lo que sucede en su comunidad, en su sociedad, pues puede que también no genere más que tensión, angustia, ansiedad, y se refleje en esa introversión posiblemente, ¿sí? Pero todavía lo positivo es de que están anhelando regresar, verse, jugar, tocarse, verse. Cuando hablen con ellos, chicos y grandes, véanlos a la carita, véanlos a los ojos, porque la mamá enseña a leer el cuerpo y los gestos a los niños, a los hijos. Nos enseña a nuestras madres a leer. Como personas nos leemos, ¿sí? Los gestos dicen mucho, el tono de la voz, ¿verdad? Un bebito no entiende qué le está diciendo su mamá. Oye, a mí mis hijos me dicen que tengo la mirada del Führer, ¿verdad? Tienes toda la razón. Que los ojos hablan. ¿Qué les dices? Cuando lo necesitan, sí. Oye, Lulu, pero a mí los que me preocupan más, bueno, ya no tengo adolescentes, pero los adolescentes, eso sí está bien crítico, ¿no? Tanto tiempo encerrados ahí con los Xbox y, bueno, ya menciono Xbox y, ¿cuál es el último? Ya no sé cuál es el último. ¿Cómo se llaman las máquinas esas? Hay muchos. Pues es que hay muchísimas, pero no nada más eso, sino que todo el acceso que te tiene internet y con tantas cosas. Exacto. Sí, yo creo que no. También ya están conectándose. Exacto, tienen todo al alcance. Digo, yo tengo este hijo de 14 años y obviamente, digo, todo depende, obviamente, del desarrollo de cada uno, ¿verdad? Y ellos también empiezan a hacer un análisis, a formar su propio criterio sobre lo que están viviendo y demás. Y digo, también ahorita que hablabas de los videojuegos, de repente uno como mamá se pierde, ¿no? Y le llamamos hasta Nintendo a lo último en tecnología de videojuegos. Entonces, para no errarle, pero bueno, pues yo creo que de alguna manera estamos teniendo... Sí, la vulnerabilidad. Sí. Adelante, Lulu. Creo que su internet se detuvo un poquito. Esta pregunta de Víctor Manuel, ¿qué sintomatología se puede presentar por este motivo de la pandemia?
Lulu, sí, Excelente pregunta. Sí, claro, porque somatizamos. Sí, creo que ahorita que regrese. Se atoró un poquito. ¡Ah, se me fue! Se nos fue. Dios, la experta. Se nos fue, aunque yo quiero preguntarle, porque ya ven que ahorita hay un chorro como que de retos y cosas que le están poniendo a los jóvenes, que con que estén los papás trabajando, están conectados, ellos están conectados y luego en cosas que no deben de serlo, les dicen, rápate, haz tal cosa, ponle tal cosa a tus papás, y ahorita de verdad con tanto tiempo que ya llevamos de encierro, pues ya empiezan a hacer miles de cosas. Y ahorita con lo que nos decía, me gustó mucho esa parte de la comunicación, la parte de tener ese tiempo con los niños, Ese con los tiempo de hijos. calidad. Correcto. O sea, exacto. Y fíjate, Pati, perdón, un tema que tú ahorita mencionas, ¿no? O sea, cómo les está afectando. Un tema para mí de importancia, digo, porque lo hemos visto, lo hemos tenido de alguna manera de cerca, es un tema delicado, pero también hablemos del suicidio en niños, en adolescentes, por lo que se está viviendo, que es algo, vaya, que impacta de sobremanera por las acciones, ¿verdad? Que de alguna manera tienen que ver también con los retos que los jóvenes, o sea, de repente lanzan y que llegan a ser retos absurdos, ¿verdad? que llegan hasta eso. Qué bueno que ya está de nuevo con nosotros. Sí, nos íbamos a quedar sin saber cómo Problemas técnicos, perdón. No hay problema. Déjenos ver. La pregunta que hizo Víctor Manuel era de sintomatología hay ahora a raíz de la pandemia. Sí. Ansiedad, crisis de ansiedad, ¿sí? En los más pequeños, hiperactividad, que es una forma de expresar la ansiedad. En los adolescentes, la ansiedad llega a veces de la mano de la depresión, ¿sí? Trastornos depresivos, o bien, sin llegar a ser una depresión, y ahorita alcancé a escuchar la aportación de Laura, efectivamente, esos síntomas de depresión de mayor riesgo porque se ha incrementado lo que es el cutting, las por ahí que luego bien empiezan a surgir en los jovencitos, en las jovencitas ya estaban antes de la pandemia. Ahora la pandemia necesitamos estar todas muchísimo más alertas de eso. De no encontrarle mucho sentido por ansiedad, con una dificultad a veces seria, real, de resolver, de la resiliencia, ¿verdad? De tener fortaleza para resolver conflictos, que finalmente pues es una necesidad de aprender, de desarrollar en toda persona, en todo niño, en todo jovencito, de encontrar la confianza en sí mismo y en su entorno para ser resiliente. Pero sí se está presentando. En cuestiones académicas, pues la baja, desde luego, el bajo rendimiento académico, la desorganización en los niños, porque en los adolescentes especialmente están con ideas como muy falsas a veces de no pasa nada, ¿sí? No pasa nada, entonces empiezan a bajar, empieza a bajar al estar en sus clases, a desconectarse o a no conectarse o a cumplir con sus actividades, pero eso también es parte de una depresión, es detener las cosas, seguir adelante. Y entonces si el jovencito se está viendo en ese tipo de cosas, que más sus responsabilidades o obligaciones son parte de su vida, de su crecimiento, es una alerta para nosotros, para mamá, para papá, de qué necesito hacer, qué estoy dejando de hacer para que entienda, no para que entienda así como rigurosamente, que es algo que tiene que hacer, ¿verdad? Sin lugar a dudas. En parte sí, pero ¿qué más dice? Sí.
Sí. Lulu, una Esos son pregunta. Mencionabas, sí. Perdón, mencionabas hace rato la importancia de tener un horario y Sí. una estructura en la vida de los hijos, ¿no? Desde los pequeños hasta los adolescentes. Y platicábamos que en los pequeños, pues Sí. es muy fácil, ¿no? Nosotros como papás digo, no es que sea fácil, ¿no? Pero nos permiten un poco más moldearles los horarios, ¿no? Sí, Pero cuando ya están más sí. grandecitos y en especial adolescentes, en la vida cotidiana sin pandemia, pues el horario venía moldeado por horarios de trabajos de mamá y papá, el horario de escuela, el horario de actividades extracurriculares, deportes, como que se daba de un modo natural. Ahora en encierro, ¿cuál sería la recomendación para ayudar a los adolescentes quizá a moldear su horario sin ser un poco impositivos y entonces que pierda todo el sentido bonito que dices, ¿no? ¿Cuál sería una recomendación? Claro, claro. Sí. La recomendación, quiero que haya esa estructura, que tenga un orden, ¿sí? Porque el orden físico, hasta en sus útiles escolares, su espacio para trabajar, su espacio para comer, sus horas para asearse, es una organización que se va a traducir en un orden mental. ¿Sí? Entonces, sigue siendo así, efectivamente, Pati, que no sea tan rígida la situación, porque pues de pronto se quedaron sin, nada más así, ¿verdad? Sin sus actividades extracurriculares, sin su escuela, sin, pero hay que hacer algo a cambio y llevarlos a que vean que positivamente, por supuesto, tienen oportunidades para hacer cosas, actividades, que los adolescentes son ingeniosos entonces, pues, que se le ocurre invitarlo a que participe de esa manera y que tenga eso como actividad en lugar de ir al entrenamiento de fútbol o en lugar de ir a la clase de guitarra, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Sí, ¿qué va a hacer? Y de preferencia que no siga siendo en esto, en estar conectado en la computadora. ¿Por qué? Porque ya estuvo una parte del día en sus clases conectado ahí. Entonces, lo que decíamos nuevamente, ¿verdad? Pues si está en casa si tiene un hermano, si tiene una hermana, si está mamá, si está papá, o si no hay quien, entonces solo puede hacer. Y eso le va a dar también ese orden. Si cuando hablo de orden no es que todo esté en su lugar, sino que haya estructura. Y que ejercicio, ya no puede ir al gimnasio, ¿y cómo puede hacerlo en casa? ¿Cómo puede ese espacio para todos también? El espacio libre, que tengan contacto, si hay un jardincito, si hay un patiecito, si hay un parquecito cerca de casa, pues que se vaya a dar una vueltecita corriendo, ¿verdad? El adolescente o la he visto. Solo no, Lulu, tampoco se está exponiendo. Perdón que te interrumpí. Entonces es para que, resumiendo, es como tener un diálogo tal cual y tratándolos como si fueran lo que son, ¿no? Pequeños adultos, ¿no? O adultos en proceso, y que él mismo entonces decida, pues hacerlo consciente de la situación y que él decida las actividades en las que se va a involucrar en lugar de lo que estamos dejando de hacer por pandemia, ¿no? Pero que ellos de manera consciente entonces decidan y no ser como impositivos, ¿no? Quizá. Definitivo, Pati, cuando tomamos decisiones, cuando el joven toma decisiones, se va a ser más responsable, porque hay conciencia. Y además se va a sentir escuchado, respetado nuevamente. Sabe que sus padres están interesados en lo que está viviendo, que lo entienden y que eso le va a generar la confianza suficiente pues para involucrarse en esas charlas en donde él propone y mamá también o el hermano propone y hay coincidencias, ¿verdad? Necesitan buscar coincidencias porque sí hay, sobre todo si son varios hermanitos de diferentes edades, pues obviamente las actividades también se tienen que recuperar entre que todos tengan esos espacios. ¿Cierto? Claro, claro. Pero Lulu, sí yo es tengo posible, una sí. Claro,
Claro, Sí. yo tengo una pregunta. En caso, o más bien, ¿cuáles serían las señales principales, independientemente de la edad? O sea, a lo mejor control de esfínteres, alguna crisis, etcétera, donde los papás ya tengamos ese signo de alerta y, no sé, o sea, sepamos que es el momento de pedir ayuda, porque a lo mejor, pues, ya la situación ya se sale de nuestro control. Sí, claro, claro. Si hay un síntoma físico, eso definitivamente ya es un foquito, ¿verdad? Sí, y un síntoma físico puede ser que se empiece a hacer pipí, ¿sí? Otro que cambie su registro de alimentación, especialmente en el adolescente, o que coma demasiado, que tenga eso que le llaman atracones en la nochecita, ¿verdad? O que deje de comer, que se empiece a preocupar muchísimo, tanto él como ella, por su apariencia física, que por un lado es normal, es natural, pero si ya excede, esa es otra alerta. En los niños, la actividad, Adri, es demasiado activos, es que les falta ese espacio para no nada más para desbocarnos, no es para que se cansen, ¿verdad? No es la invitación a que jueguen para cansarlos, no, es para organizarlos y es para que disfruten y que el juego con el juego los niños aprenden. Y el jovencito, el adolescente, la comunicación es importante, a veces son muy más reservados, tenemos adolescentes que son más calladitos, pero si también ya hay una alerta, porque ustedes sienten, mamá siente, cuando ya ya no es tan propio de su personalidad. Ya se retira más de las reuniones familiares, habla menos, es decir, que se está aislando, ¿sí? También esa es una alerta, ¿ok? Es decir, los cambios extremos en su comportamiento. En los niños puede haber más este tipo de presencia de los comportamientos disruptivos, ¿verdad? Se para y come y se empieza a desordenar, hiperactivo, ¿sí? O no puede dormir, o hay pesadillas en la noche, o se hace pipí, todavía un niño de edad escolar, de 8 o 9 años, de repente le pasan los accidentes, ¿verdad? Y el adolescente se aísla más, se retrae más, ¿sí? Suelen retraerse más y de pronto pueden, que sí se ha estado presentando, dar lugar a esas crisis que lloran y no saben por qué. Y cuando tu hijo te dice que no sé, hay que creerle, ¿verdad? Esa es otra de la parte de la escucha efectiva, ¿sí? Porque si sienten una crítica, un juicio, pongámoslo nosotros, pues entonces, ¿para qué te digo, verdad? Si vas a hacer un juicio o me vas a dar la respuesta y me vas a decir lo que tengo que hacer, es otro juicio. O sea, si me dices qué hacer es porque lo que estoy pensando, pues no está bien, estoy equivocado. Hay que invitarlos, a un adolescente hay que invitar a que haga reflexión sobre lo que siente, siempre hablar de qué siente. Con el niño es que le gusta, cómo se siente también, y qué le gustó del día. Con el adolescente es cómo se está sintiendo, qué le gustó más de ese día, qué está pensando incluso de esto, ¿verdad? Se vale que digan, pues que ya estoy harto, ya estoy harta, o me aburro, se vale. Esa es nuestra empatía como adultos, porque todavía no son tan empáticos. Pero claro. La empatía no es ponerme en sus zapatos y decir, sí, ponerme igual de triste o sentirme igualmente aburrida. No, es comprender que se siente como se siente. Para empezar. Es entenderlos un poco, digo, si para nosotros como adultos el manejo de las emociones no es algo sencillo, fácil, obviamente para ellos puede ser un poco más complicado porque no tienen experiencia, ¿no? De vida. Oye, Lulu, pues está súper interesante. Exacto, al niño le dice, mamá, esto que... Sí, dime. No, que podríamos quedarnos aquí las horas, sobre ti. Sí, hay un orden del día. ¿Ah? Lo que pasa es de que luego ya no nos van a volver a aprender.
porque por el tiempo. No, está súper interesante y yo te quiero agradecer. Y a manera de las recopilaciones, el que nos recomiendas que para los pequeñines y para todos, el tener un orden, el tener una estructura, el ejercitarse, el dejar la tecnología para lo que es la escuela, y después de eso, actividad física, que es muy importante, actividad creativa también, muy ¿no? importante. Ajá. Y a mí me encantó eso que decías de mirarnos, de voltearnos a ver, ¿no? De decir, te escucho, Sí. El decir lo que es el practicar la compasión, el deseo de que el otro deje sufrir, porque todos en alguna manera sufrimos, y el darnos el tiempo, porque a veces estamos en casa y no nos damos el tiempo para el otro. Está súper interesante, me encanta la palabra súper y esto estuvo súper. Te agradecemos muchísimo el que estés con nosotros compartiendo este tiempo. Esperemos que pronto ya nos podamos dar muchos abrazos. Oye, luego me quedé pensando que los adolescentes, a ver si no hay una explosión demográfica después de esto. de no poder estar abrazando. Están anhelando. Ya lo sé, va a ver si no salen muchas embarazadas luego. Pero no, esperemos que no. Sí, sería maravilloso, los bebés son maravillosos. Sí. Los nietos son lo máximo, yo estoy en esa etapa. Muy bien, Lulu, pues muchísimas gracias. Dejamos con Adri, que nos va a decir algo. Sí, gracias, César. Gracias Adri. A ustedes, gracias. Compartir este. Y muchas gracias, Lulu. También si nos puedes compartir los datos donde te puedan localizar, igual para alguna consulta, etcétera, pues estaría fenomenal. Y te lo agradeceríamos mucho. Sí. Con todo gusto, bueno, sí. Pues tenemos... Muchas gracias, Lulu. Tenemos para la siguiente semana la invitación a preparar otra bebida. Esta bebida es, pues, prácticamente para la edad, ya saben, antiedad, antioxidantes, etcétera. Y lo único que vamos a necesitar son unas uvas negras, arándanos, agua natural, ciruelas y jugo de limón. Entonces, esperen próximamente la receta y los esperamos el próximo. Muy bien. Lulu, compartiremos en la página tus datos para que te contacten, ¿te parece? Lulu. Claro que sí, por supuesto, claro que sí, okay. Sí, con gusto, muy bien. Muchas gracias. Y muchas gracias nuevamente. No, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero haber sido... No, gracias a ustedes, espero haber aportado Perfecto. Y de todas maneras, y bueno, para las preguntas que quedaron por allá, no se preocupen, las vamos a contestar en el chat, no se van a quedar sin responder. Muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Gracias a todos. Gracias, Lulu, estuvo maravilloso. Gracias, Lulu. Ya voy a guardar el látigo. ya se desconectó, pero muchas gracias. Ahorita nos pasamos de los 45 minutos. Como les dije, vimos algunas preguntas por allá que quedaron. No era que quisiéramos cortar, pero necesitábamos ya dejarlos descansar, irse todo, pero muchas gracias. Saben que la ecuación perfecta los espera todos los jueves a las 8 de la noche. Gracias, síganos en nuestras redes. Nos vemos, chicas. Adiós. Gracias. Bye.